En poco más de 50 años, Sevilla ha sido la sede de dos exposiciones internacionales, la Exposición Iberoamericana de 1929 y la Exposición Universal de 1992. Tales acontecimientos propiciaron una profunda transformación urbana, sirviendo también para crear o renovar las infraestructuras y para dotar de equipamientos a la ciudad. En 1929, Sevilla albergó un evento que cambiaría para siempre su paisaje urbano y su tejido social, la Exposición Iberoamericana. Más allá de su dimensión internacional, la exposición surgió como una oportunidad para reinventar una ciudad que, a principios del siglo XX, permanecía anclada en el pasado. El proyecto no solo buscaba estrechar lazos con América Latina, sino también modernizar Sevilla y proyectar una nueva imagen de Andalucía al mundo. El espacio elegido para esta transformación fue el Parque de María Luisa, un regalo de la infanta María Luisa Fernanda que, años antes, había sido remodelado por el paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier. Entre 1911 y 1914, Forestier fusionó el romanticismo de los jardines europeos con elementos tradicionales andaluces. Fuentes ornamentales, cerámica de Triana y una vegetación exuberante que evocaba el Generalife y los patios cordobeses. El resultado fue un escenario único, donde la naturaleza y la arquitectura dialogaban en armonía, preparando el terreno para lo que sería el gran escaparate de la ciudad. Desde el punto de vista arquitectónico, la exposición fue un reflejo de las contradicciones de la época. Por un lado, los pabellones de países iberoamericanos y las construcciones regionalistas como el Teatro Lope de Vega o la Plaza de España mostraban una mezcla de estilos historicistas y referencias al pasado colonial. Por otro lado, el evento evitó en gran medida el lenguaje de la modernidad que sí abrazó la Exposición Internacional de Barcelona ese mismo año. Aníbal se presenta a un concurso de proyecto para hacer una magna exposición que se llamaría Exposición Hispanoamericana. En principio se llamaba así. Estaba metido en todo, digamos, en todos los sarajos culturales de la ciudad, especialmente, ya le digo, en el Ateneo. Y entonces, pues como consecuencia de ello, pues Aníbal lo que hace es que se presenta, hay 3 proyectos que se presentan, uno no es válido y el otro era de Fermín del Álamo, que era un señor que era de, digamos, de Logroño, con una arquitectura fundamentalmente más bien casi modernista, mientras que Aníbal González es una arquitectura historicista, regionalista, digamos. Son 3 estilos diferentes los que predominan ahí, el Renacimiento, el Barroco y el Mudéjar. Son 3 elementos, pero que Aníbal lo sabe conjugar como nadie. Aníbal González siempre se lo considera arquitecto, pero no se tiene en cuenta que Aníbal González también fue urbanista. Los edificios de la Plaza América y el diseño de la plaza y de la jardinería, todo es de Aníbal González. Aníbal González fue el arquitecto central de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, dejando una huella imborrable en la ciudad a través de un estilo historicista regionalista que definió la identidad arquitectónica del evento. Su obra no solo transformó el paisaje urbano, sino que también generó un intenso debate entre tradición y modernidad. Aunque la exposición fue concebida como un puente entre culturas, su legado más perdurable fue urbano. Nuevas infraestructuras como el ensanche de la ciudad hacia el sur y la mejora de las conexiones con el río Guadalquivir sentaron las bases de la Sevilla contemporánea. Sin embargo, el evento también dejó preguntas sin responder. ¿Hasta qué punto esta transformación benefició a todos los sevillanos? ¿Fue realmente un proyecto inclusivo o más bien una puesta en escena para las élites? 100 años después, el conjunto arquitectónico de la exposición sigue en pie, convertido en símbolo de la ciudad. Pero, más allá de su valor estético, representa un momento clave en la historia de Sevilla. El instante en el que una ciudad tradicional se atrevió a mirar al futuro, aunque fuera a través de los ojos del pasado. Bueno, pues Aníbal nació efectivamente en Sevilla, en la calle Busto y Tavera, número 29, y nació el día 10 de junio de 1876. Y la familia era una familia muy unida, tanto por parte de padre y de madre. Era un matrimonio
que era, digamos, culturalmente alto, pero económicamente cortito. Vamos a llamarle así. Bueno, Aníbal, entonces ya después de ver los padres, que claro, que era un niño muy capaz, que le gustaba mucho las matemáticas, la geometría, la trigonometría, que dibujaba fantásticamente bien, bueno, pues tenía todas las posibilidades en ese sentido de que este chico pudiera estudiar arquitectura. Y le digo una cosa, con mucha dificultad, no solamente económica, sino, digamos, para entrar en la Escuela de Arquitectura en Madrid. Y me explico, era entonces la única escuela de arquitectura que existía en España, ¿no? Estoy hablando de 1896. O sea, realmente Aníbal, de alguna manera, está influenciado por el medio que le rodea. Lo que ocurre es que, claro, cuando llega a Madrid se encuentran con otra visión de la vida. Sevilla era una ciudad entonces muy provinciana. Madrid no, Madrid era ya mucho más abierto. Y eso también influye, lógicamente, en Aníbal. En esa situación, Aníbal, desde 1902 hasta 1906, o sea, ahí hay 4 años donde Aníbal hace una arquitectura eminentemente modernista, porque viene influenciado por Madrid y viene influenciado por la arquitectura que predomina en Europa, evidentemente. Pero luego empieza a cambiar. A principios del siglo XX, Sevilla se debatía entre el peso de su pasado y los primeros intentos de modernización. Aunque la ciudad conservaba una fuerte vinculación con el mundo agrario, reflejada en su economía, su estructura social e incluso en su paisaje urbano, era un núcleo urbano de contrastes. Era el centro administrativo y cultural de Andalucía, pero con industrias incipientes. Una capital histórica que atravesaba dificultades económicas, pero que aspiraba a renovarse. La Sevilla de 1929 era un lienzo en blanco para arquitectos y urbanistas. Aníbal González, el alma mater del proyecto, soñó con una ciudad transformada. Su obra maestra, la Plaza de España, se alzó como un homenaje a las 48 provincias españolas. Bancos de azulejos, puentes sobre el canal y una torre de 74 metros que mezclaba mudéjar, renacimiento y barroco. Los críticos la llamaron un palacio imaginario, un símbolo de grandiosidad regionalista. Desde el momento en que se planteó la celebración de la que finalmente sería denominada Exposición Iberoamericana, se eligió la zona sur de la ciudad como su emplazamiento más adecuado. Se trataba de una zona de esparcimiento urbano en donde existían tanto jardines de propiedad municipal como terrenos particulares. El Parque de María Luisa se convirtió en un oasis de fuentes y jardines inspirados en la tradición hispano-árabe, mientras en el casco histórico se abrían grandes avenidas como la Avenida de la Constitución, derribando edificios medievales para dar paso a una ciudad más moderna, pero menos íntima. El alma arquitectónica de la exposición llevaba la firma de Aníbal González, quien imprimió un sello regionalista a todo el conjunto. Su obra maestra, la Plaza de España, maravillaba por su espectacular mezcla de estilos, torres neomudéjares, detalles renacentistas y elementos barrocos, todo construido con ladrillo visto y cerámica trianera. Mientras tanto, los pabellones de los países participantes mostraban diversas interpretaciones del historicismo, desde el neomaya mexicano hasta el neoperuano. Esta transformación urbana no estuvo exenta de polémica, pues implicó la apertura de nuevas avenidas y la modificación de barrios tradicionales, generando tensiones entre progreso y conservación. La Sevilla blanca y laberíntica empezaba a desaparecer. En su lugar surgían barrios como Heliópolis, una ciudad jardín de villas señoriales y calles arboladas, pensada para alojar a los visitantes. Allí, el aire europeo contrastaba con el regionalismo dominante. La Avenida de la Palmera es a partir de 1902 cuando se construye, que lo construye el arquitecto Velázquez Fosco, que fue precisamente profesor de Aníbal y era precisamente uno de los arquitectos, de los 2 arquitectos que predominaban, digamos, la arquitectura nacional. Aníbal González lo que hace es urbanizar un montón de parcelas, que son la mayoría de los chales que están en la Palmera. Aníbal González hace también toda la parte de lo que es Reina Mercedes,
hasta llegar a donde está el estadio del Betis. En principio estaba pensado hacerlo donde actualmente está la Plaza de España. Y se decide, por parte de la comisaría de la exposición y de Aníbal González, se decide llevarlo al final de la exposición. Y se pone allí por una razón muy sencilla. Es para que la gente, pues, de alguna forma tuviera que visitar la exposición el 29. La exposición embelleció la ciudad, pero no lograron impulsar su economía. Durante aquel año, Sevilla se vistió de gala para el mundo. Tras la fiesta, quedó una urbe más colorista y monumental, pero también más dividida entre su nueva imagen y las realidades sociales que escondía. Detrás de la cerámica y los arcos de herradura, la ciudad seguía buscando su lugar en la modernidad. Casi un siglo después, el legado de 1929 es un mosaico de aciertos y olvidos. La Plaza de España, joya indiscutible de la exposición, muestra hoy las cicatrices del tiempo y la desidia. Sus célebres azulejos se descaman, las grietas avanzan por sus muros y los bancos decorativos, cada uno representando una provincia española, presentan daños alarmantes. Este deterioro, denunciado por colectivos ciudadanos y expertos, se ha visto acelerado por la celebración de macroeventos y el flujo masivo de turistas. No basta con reparar, hay que prevenir, advierte el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, reclamando un plan de conservación integral que proteja los materiales originales y establezca controles técnicos permanentes. Frente a esta situación han surgido voces que proponen restringir el acceso e incluso implantar un sistema de pago. Pero esta solución sería tan injusta como ineficaz. Convertir el espacio en un recinto exclusivo no solo traicionaría su carácter público, sino que obviaría el verdadero problema. Como señalan los defensores del patrimonio, el acceso libre no es la amenaza, lo es la falta de controles rigurosos y la ausencia de inversión en mantenimiento. El deterioro no proviene de los sevillanos que la pasean, sino de una gestión que privilegia el espectáculo efímero sobre la conservación. Privatizar este símbolo sería repetir los errores del pasado, cuando se priorizó la imagen sobre el bien común. Las plazas de España y de América fueron los conjuntos más emblemáticos y permanentes de la exposición, pero no los únicos. De los cerca de 60 pabellones construidos, unos 20 se proyectaron como permanentes, mientras que el resto, como el pabellón de Portugal o el de Marruecos, tuvieron carácter provisional. Entre los que aún perduran, destacan los 3 edificios de Aníbal González en la Plaza de América, el pabellón Mudéjar, hoy Museo de Artes y Costumbres Populares, el pabellón Real, actualmente con dependencias municipales, y el pabellón de Bellas Artes, convertido en museo arqueológico. A ellos se suman otros espacios que siguen en uso, como el Teatro Lope de Vega, testigo de la efervescencia cultural, el Hotel Alfonso XIII o la antigua fábrica de tabacos, hoy sede de la Universidad de Sevilla. Un legado arquitectónico que demuestra cómo la exposición trascendió su época. El Parque de María Luisa continúa siendo el pulmón verde de la ciudad. Sin embargo, muchas estructuras temporales, especialmente los pabellones industriales de estilo racionalista, desaparecieron sin dejar rastro tras clausurarse la exposición, demostrando el carácter efímero de ciertas arquitecturas. Aunque criticado por nostálgico, su enfoque modernizó Sevilla sin perder su esencia. Aníbal González entiende que somos una nación entera que es España, que tiene las distintas regiones, evidentemente. Y tanto así que tiene las distintas regiones que Aníbal González crea el estilo regionalista sevillano. De hecho, él presenta un panel, digamos, un trabajo junto con Rucabado, que es otro arquitecto en concreto de Cantabria, ¿verdad? En el 15 Congreso Nacional de Arquitectura que se celebró en San Sebastián y que fue una revolución por completo en el tema entre los arquitectos, porque de ahí sale muchísimo regionalismo, que no solamente es el regionalismo sevillano o el regionalismo cántabro, sino es que ya hay gente que se decantan por el regionalismo valenciano, el regionalismo madrileño o el catalán. Cuando Aníbal González en 1906 digamos, deja la arquitectura modernista, la abandona, vamos, es que dice que no puede ser, que hay que hacer una arquitectura española, una arquitectura, que es por eso que 2 profesores de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Velázquez Bosco y el otro Lampere, 2 profesores que van por la idea
de una arquitectura nacional, que esta arquitectura nacional no se puede perder, ¿eh? Que no podemos estar influenciados solamente por, digamos, una arquitectura que es foránea, ¿eh? Y por tanto, Aníbal, en ese sentido, en 1906, desecha por completo la arquitectura modernista. Tanto es así que un día iba con una hija suya, con la mayor Ana, con su hija Ana, y le dice: papá, qué bonita la casa que has hecho aquí. Dice: pues no me gusta nada. Si tuviera dinero, tiraba todo eso. ¿Por qué? Porque él abandona esa arquitectura y se pasa al historicismo, revivalismo, que es fundamentalmente muy corta. Esa trayectoria muy corta, prácticamente 1 año y medio, 2 años, no hay más. Ahora pasarse ya a lo que es el regionalismo, es donde realmente Aníbal González triunfa. Y el primer edificio que hace Neomudéjar es el que está en La Campana, esquina con la calle Santa María de la Blanca, que además es un edificio muy importante en la arquitectura de Aníbal González porque es el cambio, digamos, del modernismo pasando levemente por el historicismo para entrar ya en el regionalismo, ¿no? Y dentro del regionalismo está la primera época, que es una época neoplateresca y neomudéjar. La Exposición Iberoamericana de 1929 marcó un hito en la diplomacia cultural española. Fue el primer intento consciente de crear lo que hoy llamaríamos marca país, desde aviones que lanzaban propaganda sobre capitales europeas hasta películas promocionales. Sevilla se convirtió en un escaparate global, pero detrás de esta puesta en escena se escondían tensiones y contradicciones. Los pabellones de México, Argentina o Cuba exhibían su riqueza cultural bajo un discurso ambiguo: ¿verdadera hermandad iberoamericana o nostalgia colonial? Mientras, la prensa internacional se fascinaba con los tópicos de flamenco y los trajes de volantes, esa españolada que tanto atraía a los visitantes. Documentos de la época revelan protestas de países latinoamericanos por su tratamiento secundario frente a las potencias europeas. El contraste era evidente. El imponente pabellón de Estados Unidos acaparaba miradas, mientras que los de Paraguay o Bolivia luchaban por visibilidad. En el plano local, la exposición alteró para siempre el pulso de la ciudad. La construcción masiva generó empleo y atrajo trabajadores de toda España, creando un crisol cultural inédito en Sevilla. Pero este progreso tuvo sombras. Si para las élites fue el triunfo de la cultura andaluza, muchos vecinos vieron cómo sus barrios se transformaban sin beneficiarse realmente. La llegada masiva de visitantes, aunque menor a lo esperado, tensionó a una ciudad aún precaria en servicios. El sueño de proyección internacional se vio truncado por el crack del 29. La crisis global convirtió la ambiciosa propaganda en humo, dejando claro que ni siquiera la mejor campaña de imagen podía compensar la falta de sustento económico. Quedaba así al descubierto la paradoja fundamental. Sevilla había aprendido a venderse al mundo, pero aún no sabía cómo convertir esa atención en desarrollo real para sus ciudadanos. La Exposición Iberoamericana de 1929 fue el espejo donde Sevilla se contempló por primera vez como ciudad moderna sin dejar de ser andaluza. En ese juego de reflejos entre lo local y lo universal, entre la tradición y la modernidad, Aníbal González creó una arquitectura que era al mismo tiempo homenaje y reinvención. El tiempo ha convertido aquellos pabellones en símbolos, pero su verdadero legado sigue siendo ese instante en que Sevilla por primera vez dudó entre seguir siendo ella misma o convertirse en otra. La transformación de Sevilla en 1929 fue, ante todo, un acto de fe en sí misma. Aníbal González y sus contemporáneos demostraron que la ciudad podría convertirse en escenario mundial sin renunciar a su identidad. Sin embargo, tras la pompa de los pabellones y el brillo de la cerámica trianera, quedó al descubierto una paradoja. Sevilla aprendió a seducir a visitantes, pero no a resolver sus contradicciones. El regionalismo que la hizo única se convirtió en máscara y herencia a partes iguales. El balance económico de 1929 dejó Sevilla al borde de la asfixia financiera. La exposición acumuló una deuda astronómica de 100 millones de pesetas, equivalente al 20% del PIB andaluz de la época, con un coste por visitante que triplicó al de la exposición de Barcelona.
El desplome de Wall Street ese mismo año ahogó las expectativas, apenas 820.000 visitantes frente a los millones previstos, en lo que la prensa denunció como un fracaso de planificación. Los elevados precios de las entradas, la propaganda mal coordinada y las carencias infraestructurales se sumaron a un contexto de crisis global e inestabilidad política nacional. Como sentenció el economista Manuel Torres López, fue un banquete de hormigón y ladrillos servido cuando ya se había agotado el pan. La mayoría de pabellones concebidos como reclamos temporales nunca atraerían las inversiones permanentes que la ciudad necesitaba. La exposición iberoamericana nos legó una paradoja. Transformó Sevilla para siempre, pero no supo garantizar el futuro de su propio legado. Hoy, al contemplar la grandeza de la Plaza de España junto a los pabellones desaparecidos, comprendemos que el verdadero desafío urbano no es construir monumentos, sino mantener viva su memoria. El valor de estos espacios no reside en su perfección estética, sino en su capacidad para evolucionar sin traicionar su esencia. Sevilla sigue aprendiendo que el progreso no es incompatible con la identidad. Como ciudad milenaria, su mejor homenaje a 1929 sería encontrar ese equilibrio, honrar al pasado sin convertirlo en reliquia, y abrazar al futuro sin diluir lo que la hace única. La Sevilla de 1929 había acogido una exposición que reflejaba su identidad como puente entre Europa y América, una ciudad de tradición, que sin embargo aspiraba a modernizarse sin perder su esencia. Tras el evento, muchos de aquellos proyectos se integraron en la vida cotidiana, mientras la ciudad seguía su ritmo, marcada por los vaivenes del siglo XX. El destino de Sevilla estaba escrito en su capacidad de renacer. En los años 80, la mirada de España se volvió hacia Andalucía. El país, ahora una democracia joven, buscaba proyectarse al mundo, y Sevilla sería otra vez protagonista. La Exposición Universal de 1992. La Expo 92 no fue solo una exposición, sino la culminación de un proyecto que buscaba reinventar Sevilla para el siglo XXI. Su origen se remonta a 1976, cuando el gobierno español, respaldado por el rey Juan Carlos I, vislumbró la celebración del quinto centenario del encuentro entre Europa y América con un evento de alcance mundial. Sevilla, elegida sobre Chicago por su simbolismo histórico como punto de partida del viaje de Colón, asumió el desafío de mirar al futuro desde las huellas del pasado. El recinto expositivo se ubicó en la llamada Isla de la Cartuja, un meandro del Guadalquivir entre el cauce histórico y el curso rectificado del río, un espacio marcado por la decadencia, ruinas industriales, huertas abandonadas y vestigios de sistemas hidráulicos hispano-musulmanes. Dominado por el monasterio de Santa María de las Cuevas, luego transformado por la fábrica de cerámica Pickman, tras la desamortización de Mendizábal, este enclave había pasado de ser una zona agrícola a un paisaje industrial en declive. Bajo el lema «La era de los descubrimientos», la Expo 92 fusionó conmemoración histórica y ambición moderna. El presidente Felipe González impulsó una visión que trascendiera lo efímero. Las obras debían de ser permanentes, integrando progreso tecnológico, cohesión territorial y sostenibilidad. Los objetivos eran claros. Reordenar Sevilla, resolver los problemas urbanísticos de una ciudad de menos de 700.000 habitantes, conectando su patrimonio histórico con innovaciones como puentes y redes de transporte. Equilibrar España, incentivar el desarrollo norte-sur con infraestructura y telecomunicaciones avanzadas. Convertir el recinto en un polo de innovación, ciencia e inversión. Como destacó Víctor Pérez Escolano, en Sevilla, tanto la Exposición Iberoamericana de 1929 como la Universal de 1992 fueron piezas estratégicas para la transformación de la ciudad en el siglo XX. En Sevilla se buscó compatibilizar el patrimonio cultural con los avances de la modernidad, bajo una perspectiva de globalidad y solidaridad. La elección no fue casual. Al expropiar el terreno, se garantizó un marco jurídico para una operación sin precedentes: integrar el casco histórico con nuevos espacios mediante puentes y accesos, mientras el Buró Internacional de Exposiciones exigía un diseño que reflejase el diálogo entre culturas. Así, la Cartuja pasó de ser un área marginal a un laboratorio de modernidad, donde el pasado monástico y la cerámica Pickman convivieron con pabellones vanguardistas y soluciones urbanísticas que aún definen a Sevilla. La Expo 92 fue un catalizador de infraestructuras que cambiaron para siempre el rostro de Sevilla.
6 puentes nuevos, incluyendo el icónico puente del Alamillo de Santiago Calatrava, que conectó la Cartuja con la ciudad y se convirtió en un símbolo urbano. La llegada del AVE Madrid-Sevilla, el primer tren de alta velocidad de España, la ampliación del aeropuerto por Rafael Moneo, modernizando su capacidad, la recuperación de la dársena histórica, integrando el río Guadalquivir en la vida urbana, una red digital pionera con fibra óptica y satélite, posicionando a Sevilla en la vanguardia tecnológica. Además, la Expo coincidió con la consolidación de Sevilla como capital de la Andalucía autónoma. Se construyeron edificios clave como Torre Triana, de Francisco Javier Sáenz de Oiza, sede de varias consejerías, y se revitalizaron espacios como Plaza de Armas y la Estación de Santa Justa. Con motivo de la Exposición Universal de 1992, se produjo un extraordinario impulso en la rehabilitación de edificios históricos en Sevilla. Entre ellos destacó el Monasterio de Santa María de las Cuevas, lugar donde Cristóbal Colón planificó su viaje a las Indias. Recuperó su grandeza arquitectónica como símbolo del diálogo entre el pasado y la modernidad. La Junta de Andalucía lideró su restauración integral con el fin de usarlo como pabellón real. Hoy alberga el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, fusionando así su legado histórico con la creación artística actual y la protección del patrimonio cultural. El diseño del recinto priorizó el confort y la experiencia del visitante, con soluciones innovadoras contra el calor sevillano. 200.000 metros de láminas de agua, incluyendo un lago alimentado por pozos naturales que revivió la conexión con el Guadalquivir. La esfera del agua, con un sistema de refrigeración que generaba 5,5 millones de frigorías hora, 25.000 árboles y 300.000 arbustos de cerca de 7 centenares de especies, transformando un terreno árido en un oasis futurista, como lo describieron los visitantes. La esclusa navegable que permitió el acceso de barcos hasta el pabellón de la navegación, integrando así el río en la exposición. La exposición del 92 fue un ejercicio de arquitectura parlante, donde convivieron lo efímero y lo permanente en un diálogo sobre el progreso humano, mientras naciones de todo el mundo construían sus pabellones, 5 estructuras temáticas: navegación, descubrimientos, futuro, naturaleza y siglo XV, tejían un relato colectivo desde el pasado hasta la innovación tecnológica. Como señaló el crítico Sergio Polano, muchos de estos edificios nacieron para ser temporales, siguiendo la tradición de hitos como el desaparecido pabellón de Mies van der Rohe en Barcelona, pero algunos trascendieron su fecha de caducidad. El imponente pabellón de España de Julio Cano Lasso, con su plaza abierta y sus referencias a la arquitectura tradicional, o el dual pabellón de Andalucía, mitad basamento blanco, mitad torre azul, que aún hoy simbolizan aquel encuentro entre memoria y vanguardia. No fue solo una exposición, fue un diálogo entre naciones materializado en arquitectura. Cada pabellón era un país contándose a sí mismo, usando símbolos, luz y audacia constructiva. Alemania optó por la transparencia literal, una fachada de cristal que borraba fronteras entre el interior y exterior. En su corazón, un árbol encerrado en un cubo de vidrio cambiaba de verde vital a gris mortecino, una metáfora dramática de la fragilidad ecológica. Mientras, Finlandia se desdoblaba en dos. La máquina, acero y vidrio, miraba al futuro. La quilla, madera de pino, evocaba barcos tradicionales. Entre ambas, un estrecho pasillo simbolizaba la tensión creativa de una sociedad entre tradición y modernidad. Hungría eligió el lenguaje místico: 7 torres, número sagrado, con máscaras guardianas que vigilaban el este. Un pasillo angosto sumergía al visitante en la opresión histórica del país, comprimido entre dos mundos. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos recreó el viaje de Colón, 3 velas gigantes sobre una cortina de agua que simulaba el océano. México, en cambio, miró sus raíces, una pirámide azteca coronada con una aspa de 18 metros, cruz de culturas. Pero quizás nadie jugó mejor con los elementos que Kuwait. Su pabellón era un prodigio de movimiento, una cubierta que, al elevarse 25 metros, se transformaba de tienda beduina en velas de barco, capturando la esencia nómada de su historia. En el ámbito español, Andalucía levantó un faro de cerámica azul sobre un basamento blanco, tradición y modernidad en conversación. Madrid, sin puertas ni muros, se ofrecía abierta al mundo. La tecnología fue cómplice. Láseres, proyecciones y sonidos envolventes convirtieron los pabellones en experiencias sensoriales. El de la navegación o el onírico espacio de Checoslovaquia, donde luz y color simulaban el amanecer de una nueva era, demostraron que la Expo 92 no exhibía productos sino sueños colectivos. Fue un mosaico arquitectónico donde cada pabellón contó una historia, ya fuera mediante simbolismos ancestrales o soluciones vanguardistas, dejando un legado de diálogo cultural e innovación. La Expo 92 transformó Sevilla en un fascinante atlas arquitectónico. Cada pabellón fue un país en miniatura con libertad de diseño.
Pero este evento no fue solo una vitrina tecnológica, sino, como señalaron sus organizadores, un doble desafío: planificar un territorio para la exposición y simultáneamente crear una ciudad útil para el futuro. Los países desplegaron su ingenio. Japón, con Tadao Ando a la cabeza, presentó un pabellón de papel reciclable tan desmontable como poético. Hungría sorprendió con un laberinto de espejos que desafiaba las percepciones. Mientras Kuwait, diseñado por el propio Calatrava, brilló con formas orgánicas que parecían cobrar vida. El agua se convirtió en el gran protagonista invisible. Más que un elemento decorativo, fue una solución bioclimática ante el calor sevillano. Canales, lagos y fuentes tejieron una red refrescante que integraba el recinto, mientras servían de escenario para espectáculos acuáticos. Algunas obras resistieron el paso del tiempo. La estación de Santa Justa reemplazó con éxito las estaciones de Plaza de Armas y San Bernardo. El pabellón de la navegación, con su torre mirador de 50 metros, sigue hoy desafiando al Guadalquivir. La ronda de circunvalación y el AVE se convirtieron en arterias vitales para la ciudad. Pero no todo fue éxito. Solo algunos pabellones encontraron un uso claro después de la exposición. El pabellón de España de Julio Cano Lasso fue demolido pese a su valor arquitectónico. Espacios como el auditorio al aire libre o el monorraíl cayeron en el olvido. Como lamentaban algunos, la Expo fue un espejismo de grandeza y también de oportunidades perdidas. El recinto expositivo original mantuvo durante años una relación compleja con la ciudad. La demolición programada del 85% de los pabellones, siguiendo los estándares de exposiciones universales, y los retrasos en la reconversión de la isla de la Cartuja generaron periodos de abandono. La Exposición Universal de 1992 se celebró en un momento de transformación mundial. La caída del muro de Berlín, la desintegración de los regímenes del Este y la Guerra del Golfo reconfiguraban el orden internacional. España, en pleno proceso de integración europea, quería mostrarse como un país moderno ante un mundo que se globalizaba a toda velocidad. Para Sevilla, la Expo representó un cambio de escala. De ciudad regional pasó a ser un espacio de proyección internacional. La Cartuja acogió a 112 países que mostraron sus avances tecnológicos y culturales. Mientras la Expo de 1929 había destacado por la Plaza de España, la de 1992 planteó a Sevilla como puente entre Europa y América, coincidiendo con los 500 años del descubrimiento. La exposición recibió 18 millones de visitantes en 6 meses, con un impacto económico estimado en más de 700.000 millones de pesetas. Su legado más tangible fueron las infraestructuras: el AVE Madrid-Sevilla, la primera línea de alta velocidad en España, y la ampliación del aeropuerto por Rafael Moneo, que mejoraron la conectividad internacional de la ciudad. Fue la primera exposición española en incorporar tecnología punta, como redes de fibra óptica y transmisiones vía satélite. Empresas como IBM participaron activamente, y los pabellones funcionaron como plataformas de diplomacia cultural y económica. Numerosos países construyeron pabellones en el recinto, mostrando sus avances tecnológicos y culturales. Esto posiciona a Sevilla como un escenario de diálogo global. La prensa internacional reconoció el evento como un éxito, resaltando su organización y simbolismo. Sin embargo, algunos medios criticaron el derroche económico y la falta de profundidad en el legado cultural. La prueba es que cuando vienen a Sevilla los extranjeros o los turistas, no solamente extranjeros, foráneos, pues lo que van es van a la exposición del 29, van a la Plaza de España, van al Parque María Luisa, van a la Plaza de América, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a lo que es el recinto de la 92 van muchísimo menos gente. Que no quiere decir que no sea importante. Claro que fue muy importante para Sevilla, porque si en Sevilla ha habido dos momentos clave en la historia del siglo XX, en Sevilla ha sido las dos exposiciones, la del 29 y la del 92. Con una diferencia, a mi modo de ver, que la del 29 está unida a la ciudad, la del 92 está dividida, está partida por el río. Diría yo que hay pocos puentes. Tendría que haber a lo mejor algún puente más para que hubiera más circulación entre ambas orillas, ¿no? Entre la de la Cartuja y Sevilla.
La Exposición Universal de 1992 transformó profundamente a Sevilla, dejando un legado que aún hoy genera reflexiones. Con una inversión cercana al billón de pesetas, el evento modernizó infraestructuras, pero también reveló los riesgos de una planificación a corto plazo. Los expertos ya lo habían advertido. León Vela alertó en 1983 sobre los peligros de la especulación urbanística, mientras que estudios posteriores demostraron que, aunque la Expo incrementó el PIB andaluz en un 2,5%, los beneficios no alcanzaron a toda la población por igual. Las transformaciones urbanas fueron quizá el aspecto más visible de este cambio. La apertura del Guadalquivir al tejido urbano y la eliminación de barreras ferroviarias permitieron por fin integrar el río a la vida de la ciudad. Nuevos desarrollos residenciales como el polígono aeropuerto y los Bermejales ampliaron la capacidad habitacional, mientras mejoras en la accesibilidad beneficiaron especialmente a municipios del área metropolitana como Aljarafe y Dos Hermanas. La reconversión de la Cartuja destaca como uno de los éxitos más notables. Lo que fue el recinto expositivo se transformó con los años en un vibrante parque científico y tecnológico que hoy alberga 500 empresas y da empleo a 20.000 personas. La imponente Torre Triana, obra del arquitecto Sáenz de Oiza, se consolidó como sede del gobierno andaluz, mientras el histórico monasterio de la Cartuja renació como centro de arte contemporáneo, salvaguardando así un patrimonio invaluable. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de dificultades. Durante sus primeros años, la Cartuja sufrió un preocupante aislamiento del centro urbano, y aún persisten desigualdades en la distribución de equipamientos entre barrios. En cuanto al espacio público, el alto coste de mantenimiento y de los elementos relacionados con el agua, tan característicos de la Expo, junto con la escasa proyección sostenible inicial, obligó a replantear muchos diseños. Proyectos posteriores como Cartuja Canal han sabido recuperar ese espíritu bioclimático original, combinando agua y vegetación, para crear espacios públicos verdaderamente disfrutables y sostenibles. El balance económico muestra claros contrastes. Si bien la inversión privada dinamizó los sectores de turismo y servicios, el esperado desarrollo tecnológico avanzó más lentamente de lo previsto. Los puestos de trabajo creados durante el evento resultaron mayoritariamente temporales, y la deuda pública adquirida se convirtió en una carga duradera, junto con algunos proyectos que no cumplieron las expectativas de rentabilidad. Esta experiencia dejó lecciones valiosas: la necesidad de una planificación integral que coordine inversiones públicas y privadas, la importancia de integrar armónicamente los nuevos desarrollos urbanos, la conveniencia de diversificar la base económica más allá de los megaproyectos y, sobre todo, la urgencia de aplicar criterios de transparencia y sostenibilidad con visión a largo plazo. Hoy, mientras el puente del Alamillo se ha convertido en un icono de la ciudad moderna y el parque tecnológico demuestra su vitalidad, otros elementos de la Expo esperan aún su segunda oportunidad. La enseñanza fundamental sigue vigente. Los grandes eventos pueden ser catalizadores de transformación, pero el desarrollo urbano verdadero requiere planificación constante, inclusión social y compromiso con el futuro. Sevilla aprendió que el progreso no se mide solo en infraestructuras, sino en la capacidad de crear una ciudad más habitable y equitativa para todos sus habitantes.